Además de ser una antigua estación, Paredón es un pequeño poblado y punto importante en el que se unen dos líneas del ferrocarril concesionadas a Ferromex. De aquí se distribuyen trenes rumbo a Piedras Negras, Monterrey, Saltillo y Torreón. En esta zona ubicamos hasta un consist accidentado, y aunque Paredón se encuentra en medio de una enorme extensión de tierra árida, los desiertos norteños también nos ofrecen vistas espectaculares. Después de recorrer las ruinas de Hipólito, nos desplazamos 72 kilómetros al oriente para llegar al poblado de Paredón, Coahuila. Aquí se encuentra una estación y un pequeño patio en donde se realizan intercambios entre los trenes locales. Un consist con un par de locomotoras híbridas y su respectivo tender se dirigen a acoplarse a su flete situado en la línea R. Un par de GP38 van remolcadas al final del consist. Ambas locomotoras, pero en especial la 2001, las hemos visto trabajar en Torreón muchas veces. Fue una grata sorpresa verlas por acá. Una vez que se acoplan al flete sobre la línea R, se integran a la línea M para dirigirse al patio de Torreón.
Al final, y como potencia distribuida, una SD-70 ACE de primera generación y alguien bajándose del tren. El 15 de mayo del presente 2024, un accidente con un tráiler provocó que un tren se descarrilara, teniendo un desenlace catastrófico. La locomotora líder volcó, a la vez que el tractocamión comenzó a incendiarse. Afortunadamente, la tripulación vivió para contarlo. ¿Estás celebrando? No estoy hablando, ¿verdad? Ahí la vio. Esta máquina que vemos en la imagen es la locomotora guiada, que quedó encarrilada junto con el tender de gas y que días después de la grabación de este video fueron trasladados al patio de Torreón. Un camión Brandt con un pequeño tren de trabajo retrocede para dejar el flete sobre una vía auxiliar, ya que proveniente de Saltillo se acerca un tren automotriz. Frente a la estación se encontraba esta locomotora XSD-45, de las pocas que cuentan con aire acondicionado. Precisamente por ello es una de las asignadas a trenes de trabajo y en ocasiones a trenes de camino. Una locomotora que personalmente considero especial, ya que fue una de las primeras que me tocó atender en el Centro de Inspección de Locomotoras en Torreón.
Finalmente el tren automotriz con un par de AC4400 comienza a rodar, no sin antes alinear el cambio hacia Monterrey. Un contraste único, sabemos que las AC4400 fueron las primeras locomotoras de nueva generación adquiridas por Ferromex, la líder aún con la pintura original de fábrica, mientras que la guiada con el ya común esquema Nueva Imagen de Grupo México. Para darle un toque más nostálgico, el tren lo estaba grabando desde el icono de Paredón, una locomotora 280 que yace como testigo de la historia ferroviaria en este lugar. Como dato curioso, hay una placa kilométrica con la insignia K. Sin embargo, la línea K se encuentra en el istmo de Tehuantepec. ¿Será que accedimos a un portal oculto?